Muy buenas tardes, San Borja. Esta tarde de verano, hermoso San Borja, tenemos nuevamente la visita del distinguido diplomático Carlos Alberto Irigoyen, embajador de la paz. Bienvenido, amigo, nuevamente a San Borja. Muy querido doctor Jorge Valencia, para nosotros, la Fundación Ricardo Palma, es un honor compartir estos espacios de peruanidad, sobre todo en un ambiente tan amplio y sin embargo acogedor, ¿no? Uno pensaría que la distancia, en este caso, dificultaría un contacto, pero siempre uno encuentra aquí en San Borja cordialidad, hospitalidad, ese espíritu que se refleja aquí en la Avenida de la Peruanidad. Y mira, sí, esto gracias. De nuestra Alameda de la Peruanidad es un esfuerzo de nuestro alcalde, del doctor Tejada, y esa es la primera parte, que estamos pegados hacia la Avenida Aviación, pero la proyección es extenderse, ¿no?, hasta el Parque Mariano Santos. Ah, qué bien. Entonces están avanzando las obras y lo tendremos nuevamente cuando tengamos ya esta hermosa Alameda de la Peruanidad acá en uno de los distritos más lindos que tiene el Perú, que es efectivamente San Borja. Pero esta tarde vamos a hablar no de Ricardo Palma, que ya tenemos un programa maravilloso. Muchas gracias. Vamos a hablar de San Juan de la Frontera. Me preguntarán, ¿y qué es San Juan de la Frontera? Es el primer nombre que tuvo Ayacucho, San Juan de la Frontera. Cuando llegaron los españoles, comenzaron a ir ampliando los caminos hacia el Cusco y obviamente San Juan de la Frontera, hoy Ayacucho, era un avance hacia esta zona importante. Pero vamos a hablar sobre la independencia. 1821 llega don José de San Martín, declara el 28 de julio de ese año la independencia, pero los españoles seguían acá en el Perú con sus tropas. ¿Qué nos puedes comentar de eso? En realidad, el arribo de la expedición libertadora del sur, que la encabeza don José de San Martín, llega en 1820 y va a llegar justamente a la península de Paracas, en esa provincia, en el puerto, en el pueblo, en ese río que es tan cercano para todos los peruanos como es Pisco, ¿no? Así que nosotros en realidad desde el año pasado, desde hace 2 años, estamos en el 2022, ya venimos festejando un bicentenario, ¿no? Ese bicentenario que significó el arribo de la expedición libertadora y la primera declaratoria de una aspiración independentista que la vamos a encontrar en Ica. De allí veremos nosotros cómo se va a ir extendiendo esta aspiración literal, ¿no?, de libertad, de independencia y... Disculpa que te interrumpa, Dime. pero cuando tú hablas de libertad, hay un tema que se sabe poco, que es la participación de los masones o la masonería en este proceso de independencia. Hay como una suerte de tabú ahí. Estamos hablando en el programa En Busca de la Memoria. Ajá. Y En Busca de la Memoria es una conversación de amigos, pero que quieren justamente recuperar. ¿Cuál es el rol cuando tú hablas de libertad, igualdad, fraternidad? Son lemas que yo he escuchado de la masonería. ¿Cuál es el rol de los masones en este tema? Bueno, diría que
es un papel de inducción, ¿no? Hay un rol inductor en ciertos estratos de inteligencia y de intelectualidad, pero también de difusión a un nivel más popular en el que la transmisión de labio a oído, ¿no? El rumor y el interés compartido por un cambio, el interés compartido por una realidad. La realidad que habían diferencias entre los peninsulares y los criollos, entendiendo por criollos los que habíamos nacido aquí, respecto a los que no lo habían hecho en estas tierras y venían desde otras latitudes, del mismo reino, sí, pero con otras consideraciones. Entonces, este lema que tú mencionas, libertad, igualdad, fraternidad, se va a extender desde la propia Revolución de Estados Unidos, que va a ser el primer momento en que estas ideas... Que es la Constitución de 1976, ese es el cierre, la Declaración de pero luego Independencia. vino la Declaración Francesa de 1789, Correcto. donde estos ideales se van Así plasmando. Es. Entre 1776 y 1789 hay 13 años. Y son 13 años en los que los ideales y los principios y las aspiraciones se cimentan, ¿no? Toman una carta no solo de ciudadanía, sino de humanidad, ¿no? La idea de libertad es de las más importantes, no solo como un concepto, sino como la realidad de un ser humano que ha nacido con ciertas condiciones inherentes a su naturaleza. La primera es la de ser libre, ¿no? El derecho a la vida es básico, fundamental. Perdón, pero volviendo a este tema de la Declaración de Independencia de San Martín, dentro de estos conceptos realmente fundamentales ese es el tema, ¿no? La libertad dentro de la independencia. Si no entendemos esos conceptos de libertad, creo que no vamos a entender lo que significó realmente la independencia del Perú en este caso. Ni tampoco la importancia de declarar la independencia, aunque en esos momentos todavía ni el país, ni el sistema, ni la mayoría de nosotros estuviéramos en una condición ni en una estructura que facilitara el ser libres. Porque veníamos de un imperio de los incas y veníamos de uno de los imperios, de uno de los reinos de Castilla, del imperio español. O sea, veníamos de siglos de dominación y ese concepto que tú estás, Carlos Alberto, tomando de libertad es fundamental para entender la independencia. Totalmente, y en el caso del Perú, nosotros estamos acostumbrados a hablar del imperio de los incas, del imperio del Tahuantinsuyo, pero al lado de los incas y del Tahuantinsuyo tenemos que recordar y mencionar al gran imperio Huari, precisamente en Ayacucho. Pero como que las luces del Tahuantinsuyo ocultan, ¿no? Y no tomamos y no recordamos que los huaris, grandes constructores de caminos, aprovechado en esa habilidad de infraestructura vial los incas, ¿no? Que lo tomaron, lo incorporaron, lo ampliaron, lo unieron y tenemos una red vial como el Capac Ñan, que hoy es Patrimonio Cultural de la Humanidad, en el que 6 países de América del Sur no solo reconocen su conexión, sino su vínculo.
Y eso es sobre los huaris, no solo del Tahuantinsuyo. Pero nos olvidamos de los huaris y hablamos solo del Tahuantinsuyo. Y al hablar de los huaris, tampoco tomamos muy en cuenta otros imperios que también existieron, ¿no? Y se proyectaron hacia otra región de nuestro país, pero que son asombrosos. Los Yarovilca en Huánuco. Los Yarovilca nosotros vamos a encontrar que tienen como constructores, son los autores de lo que en ese tiempo podríamos denominar rascacielos, edificaciones de 5, 6 pisos, escaleras circulares al interior. Huánuco es uno de los lugares maravillosos que podemos encontrar en nuestro país. Y volviendo justo a los huaris en Ayacucho, bueno, está Piquillacta, ¿no? Un trazo urbanístico que hoy todavía nos sorprende, ¿no? Entonces sí, este San Juan de la Frontera nos recuerda que este Perú nuestro es extraordinario. Mira, mientras tú estabas comentando, me venía a la cabeza los chachapoyas. El imperio Tiahuanaco Huari, los chancas. Es decir, y coincido contigo, qué riqueza de país. O sea, yo creo que tendríamos que tener 1000 horas para hablar de toda esta maravilla de país y de historia cultural que tenemos. Sí. Porque al final los hombres son los que hacen la cultura. Totalmente. Esta idea de libertad, empezando solo por la libertad, ya no digo de pensamiento, de expresión, oye, la libertad de movimiento, el poder viajar de un lugar a otro y poder hacerlo y no tener solo el justificativo de carácter religioso, claro. Si tomas el Capacñán, que tenía el trazo de la vía expresa, ¿no? Vas a llegar a Pachacamac, que es un centro importantísimo, oracular además, al que acudían personas no solo a rendir un culto a la deidad local con Señor de los Temblores, así que había que estar bien con él, sino también para interrogar, preguntar cuestiones de interés personal. Y en ese recorrido, pasar por aquí, por el río Rímac, por este valle, era auspicioso, porque tenía también la posibilidad de otra consulta de menor envergadura, pero Rímac, que en nuestro Runashimi quiere decir el que habla, no lo hace porque el río Rímac sea caudaloso, ni porque, no, ni siquiera en estos meses que nosotros podemos ver que llegan las aguas de la sierra, pues, cargadas y abundantes. Río Rímac es un río discreto, pero su sonido es el de aquel que avisora el porvenir. Había entonces una clase sacerdotal dedicada a interpretar el porvenir escuchando el sonido del río. Y esas tierras eran pues especialmente atractivas, pero no es que cualquiera pudiera viajar en el momento que se le ocurriera y dejara y salir. Tenías que justificar y explicar, ¿no? Entonces, esta libertad de movimiento, estas aduanas que nosotros hoy las vemos a nivel internacional, en otras épocas eran también aduanas internas. ¿Ah? Determinadas circunscripciones territoriales tenían sus aduanas. Lo interesante es que gracias a esas aduanas estamos enterados, por ejemplo, que llevó Tupac Amaru, que tú mencionabas hace un instante, a su regreso a casa, ¿no? Llegando de regreso a Tungazuca, ¿qué estaba llevándose desde Lima? Llevaba consigo una edición más de los comentarios reales de Garcilaso, estaba llevando instrumental
científico. Astrolabio estaba llevando, decía, pero ¿por qué si él no iba a salir a navegar? No, pero iba a permitir observar. Maestro, tenemos que hacer un corte. Ajá, adelante. No saben si el tiempo es muchas veces tirano. Avísame. Pero qué importante estos conceptos de libertad. Estamos hablando de Ayacucho, pero para entender la batalla de Ayacucho tenemos que entender El los valor de la conceptos libertad. de libertad que nuestro querido Carlos Alberto Irigoyen nos está explicando. Hacemos una pausa y regresamos en Busca de la Memoria en San Borja. Regresamos con el diplomático Carlos Alberto Irigoyen y el tema de la batalla de Ayacucho, sin dejar de lado el concepto de libertad. Entonces Bolívar declaró la independencia en el Perú, pero las huestes de la Serna se fueron hacia el centro del Perú. Antes de llegar a Ayacucho hay una batalla muy importante que hay que recordarla, que es la batalla de Junín. Correcto, 6 de agosto. En la famosa Pampa de Junín, al lado del lago del mismo nombre. Cierto. Donde surgen los famosos húsares de Junín, pero Correcto. el tema de los húsares sería materia de otro programa, que es una palabra húngara, pero bueno. Significa 5, Okay, porque originalmente se agrupaban y se estructuraban en número de 5. Entonces los que forman esos 5, los húsares, ¿no? Los de 5. Vayamos a Junín, antes de llegar a Ayacucho. Ayacucho, pero vayamos a Junín, ¿no? San Martín previamente lo fue a ver a Bolívar, y ahí quiero que usted me diga eso. La entrevista de Guayaquil. La entrevista de Guayaquil. Guayaquil era un puerto peruano, lo fue. En esos momentos era peruano, ¿cierto? San Martín era más, digamos, de tendencias monárquicas. Él quería implementar una monarquía, tal vez, digamos, con un poder popular, al estilo de Inglaterra, etc. Pero Bolívar era absolutamente republicano, ¿no? Yo no puedo dejar, digamos, de... Yo diría que era un republicano así, ¿eh? De tener algún cuestionamiento hacia Bolívar, lo digo públicamente, yo cuestiono mucho a Bolívar, pero tampoco puedo dejar de entender la valía de este hombre que pensaba muchísimo en el tema, digamos, de la República. Pero, ¿qué pasó? Porque eso es un tema secreto, un mito, el encuentro en Guayaquil. Nadie sabe nada sobre lo que hablaron Bolívar y porque no hubieron testigos, ni Bolívar ni San Martín, nadie sabe nada, maestro. Es real. Ahora, los dos eran masones desde la perspectiva de la orden, ¿no? Y de esta orden iniciática, de esta fraternidad. Hay un fundamento común que comparten y la certeza de la confianza, de la fraternidad, que junto con la libertad y al lado de la igualdad, ¿no?, van a explicar el diálogo entre ellos dos. Y al mismo tiempo van a dificultar el conocimiento de qué fue lo que realmente hablaron, porque hasta ahora no se sabe. Así es. Y tampoco se sabrá. Pero al final yo creo que Bolívar dije, mira, yo voy solo y tú hasta acá nomás, gracias por los servicios prestados. Conociendo a las dos figuras, pienso que no hizo falta que Bolívar dijera algo así tan taxativo. Como un acuerdo. Conciliación, convergencia, conjunción de voluntades. Pero me quedo solo, maestro, ojo. Sí, ojo, pero... Me quedo solo, o sea, Bolívar dijo yo soy.
el único. ¿Y Pero tú? ¿qué tal si San Martín hubiera dicho, bueno, yo también soy? En Pero ese la caso, personalidad de San Martín no era la de Bolívar, ¿no? Depende. Nosotros tenemos una visión de San Martín un poco más dúctil, más condescendiente de lo que en realidad era. No nos olvidemos que si hay un gran mérito en Bolívar para llegar desde el norte hasta el Perú, no es menor el mérito de San Martín para llegar desde el sur hasta este mismo Perú. Y no estoy hablando solo de Chacabuco, Maipú, no voy a hablar solo de las acciones llevadas en el sur, sino las que cumplieron en una contienda, en una realidad que pone a prueba todas las capacidades, todas las resistencias. Ahora, seguir por esa línea sería un poco entrar por la historia ficción. Lo concreto es que yéndose, retirándose San Martín, quien queda aquí es Bolívar. Y sí, tienen que librar una batalla como es Junín. Junín 6 de agosto de 1824. ¿No? Y es una batalla singular porque en Junín no se dispara un solo tiro, no es una batalla de las que uno se imagina a sangre y fuego. A sangre sí, a fuego no. Lanza, sable, puñales, bayonetas, eso sí. Es una batalla casi que uno pensaría medieval, ¿no? Tomando en cuenta las armas que fueron utilizadas. Pero una batalla eterna, como podría ser Kurukshetra en la India, ¿no? Y vemos allí el Mahabharata, ¿no? Una batalla en la que la suerte se inclina, la victoria aparece de un lado y desaparece y reaparece en el contrario. Un personaje como Rasuri, que va a ser determinante para que realmente la derrota se transforme en victoria, ¿no? En la década de los 70, si no me equivoco, el año 1972 se celebró el sesquicentenario de la batalla de Junín y Ayacucho. Sesquicentenario. Por temas familiares, yo estaba muy chico, estuve en esa ceremonia en 1972, si no me equivoco el año, y conocí la Pampa de la Quina, donde hay un monumento que se ha hecho ahí, 74. Hay un monumento alto. En la Pampa de la Quina. La Pampa de la Quina, ¿no? Pero la idea me viene el recuerdo a la mente, la recuerdo de la infancia, siempre regresa. Y era difícil pelear ahí. Bueno, acá sería más agradable pelear, ¿no? ¿Me entiendes? No hizo una batalla. A nivel del mar. ¿Me entiendes? Claro, pero oiga, ahí hace frío. A 3.500 metros de altura. Más alto que Huancayo inclusive, casi a la altura de Cerro de Pasco, que es uno de los lugares más inhóspitos que yo he visitado en mi vida. Pero aparte, y tú me dices, oye, acá no hubo tiros, acá hubo... En Junín, a los espartanos, así es, a los valientes. Al más puro estilo clásico, diríamos. Clásico. ¿No? Sí. Junín es asombroso. Y es asombroso porque más tiene una cierta belleza, ¿no? En el escenario natural, el lago, ¿no? Lo que uno ve a su alrededor, es una naturaleza que se impone, que impone un respeto y que obliga entonces a una definición, ¿no? Una definición heroica como la de, por ejemplo, Mariano Necochea, que va a ser gran mariscal del Perú y que va a salir de esa batalla de Junín pues con más de 18 heridas, ¿no? Recibidas allí y que impedirían que estuviera luego en Ayacucho. No participa Mariano Necochea en Ayacucho porque ha sido herido en Junín, pero Junín es una preparación para lo que vamos a ver unos meses después en Ayacucho. Y allí sí, ya no solo se usaron las armas blancas, ¿no? Punzocortantes, vamos a tener allí artillería. Pero terminemos Ayacucho. En Ayacucho ganan los patriotas. En Junín también ganamos. Perdón, en Junín ganan los patriotas. En Junín ganan los patriotas y el ejército español se retira. Se van, ¿no? Y se pertrechan
justamente esa zona. Se repliegan hasta Ayacucho. Pero Sucre y Bolívar deciden ir tras ellos, porque sabían que no había terminado, con Junín no terminaba la historia de el sellar la independencia. Y eso es un tema interesante, José Carlos, porque no solamente es la independencia del Perú, es la independencia de América. Si es que no Correcto. cerramos Junín y Ayacucho, ningún pueblo, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ni México, Ecuador, Colombia, ni México, ni nadie que tenía seguro nada. O Es sea, verdad. el triunfo en territorio peruano, tenemos que estar súper orgullosos los peruanos, consolidó la libertad de América. de América española, de América Latina. Sí, sí, totalmente. Ayacucho tiene además la singularidad del genio y del arrojo y de la fuerza de un personaje como Antonio José de Sucre, que es él realmente el héroe. Y que era jovencito. Sí. O sea, ¿qué edad tenía Sucre cuando estuvo en 25, 21 años? No llegaba a 28 por ahí. Imagínate, jovencísimo. Como tú y como yo, hermano, más o menos. Exactamente igual, por ahí damos No más que contemporáneos. Contemporáneos, oiga. Regresamos con la última pauta de este programa, interesantísimo, donde estamos analizando cómo se selló la independencia del Perú y la independencia de América Latina. Gracias, maestro, por visitarnos esta tarde. Continuamos con la última pauta del programa En Busca de la Memoria y la famosísima, importante y decisiva batalla de Ayacucho para la independencia, como hemos dicho, no solamente del Perú, sino de América Latina española. Y llegamos al Cerro Condorcunca, al pie del Cerro Condorcunca. En la Pampa de la Quinoa. En la Pampa de la Quinoa, donde las tropas realistas se posicionaron en la parte alta y los patriotas en la parte baja. Había más, el ejército realista era mayor que el de los patriotas, ¿eh? Sí, y estaban en mejores condiciones, mejor pertrechados, mejor posicionados. Tenían todo a su favor, menos el destino. Menos el destino. Pero hay un tema que a mí me apasiona. Voy a serte muy honesto. Y que lo he escuchado y que quería comentarlo contigo. Tú me dijiste hace poco que fue una guerra civil esto. Esto fue una guerra civil. Pero es que las tropas realistas eran solo españoles. No. Habían peruanos que seguían al rey. Correcto, Al correcto, rey, correcto, que correcto. eran seguidores del rey, Así es. que querían que se mantenga la monarquía. Correcto. Y en las tropas, digamos, de los patriotas, también habían peruanos y también habían españoles, que querían la república. Pues pocos, ¿no? En una misma familia sí. tú podías encontrar Pero antes del inicio de la batalla, de batalla, Ayacucho. sí, Monet, que era un general realista, se acerca a otro general peruano, Córdoba, que tú me dices le pide permiso efectivamente a Sucre. Sucre. Y vamos a terminar con la figura de Sucre, que es muy importante. Y dice, sé que tenemos familiares que están combatiendo en lados opuestos. Y se hace un famoso abrazo. Correcto. Eso, ahora nos vamos a dar un abrazo, pero tú te vas a ir a tu casa y yo me voy a mi casa. Pero no nos vamos a matar. O sea, es medio complicado. Pero no es un abrazo que viene y se abraza. No, duró 30 minutos el abrazo. El abrazo duró 30 minutos, o sea, conversan, ¿no? El simbolismo es un abrazo, ¿no? Y luego comenzó la batalla y luego... O sea, ¿qué significa? ¿Cómo entender un abrazo? Y hay familias como los Boya, por ejemplo, como los Blanco,
como los Castilla, como los Tafur, ¿no? Que se unen en bandos opuestos y que después se van a meter un tiro. Qué duro, ¿no? O se van a lancear o van a desenvainar sus sables y sus espadas y uno gritará por el rey y el otro responderá por la patria. Pero el concepto de patria es nuevo, el concepto de patria recién se está forjando, ¿no? La idea del Perú está en ciernes, pero la voluntad de ambas partes de reconocer su diferencia y de abrirse un espacio para el encuentro, aunque fuera el último, o quizás el primero de lo que será esto que hoy es Perú, valió y significó esa muestra de fraternidad. Si en la primera etapa te he hablado de libertad, en Ayacucho es la fraternidad, por irónico que parezca y por contradictorio que pudiéramos pensar. Como tú dices, dentro de un rato nos da un abrazo, cada uno a su casa y bien. Pero allí hubo un abrazo, cada uno tomó sus banderas y sus armas y siguieron el combate y Pero el impulso padres social. e hijos, tíos, sobrinos, Sí. o sea, a mí eso me llamó la atención. Mira, te llama tanto la atención que en España todavía hay quienes, y hay alguna corriente que todavía dicen eso es un Ayacucho, por significar que fue algo fraguado, armado, que no realmente ocurrió ni se produjo, pero ahí están los partes de batalla. Pero ese es el segundo tema que antes de venir a esta entrevista investigando, para mí es nuevo este tema, ¿no? Que Ayacucho no se dio. ¿Cómo que Ayacucho no se dio? O sea, que fue una invención, No. por el amor de Dios. O sea, ¿a quién se le ocurre? No, Es sí como ocurrió. aquello dice que el hombre nunca llegó a la luna y que Ah, lo sí, que la filmaron Tierra en un es plana estudio de también. Hollywood. No, Y bueno, que la Tierra es plana. Imagínate, ¿no? Sí. Ayacucho existió. Por supuesto que ocurrió y se dio, y ahí están los muertos, ¿no? Mira, esta parece que es una tendencia de nuestra naturaleza humana. Tú y yo tenemos amigos en común que han muerto víctimas del COVID. Y todavía vamos a escuchar quienes dicen que el COVID no existe. Y todavía peor, quienes dicen, no hay que vacunarse. Uy, hemos tenido durante estos 2 años oportunidad de ver todo un espectro amplio. Y muchos hemos perdido, muchos. Amigos, No hay nadie que queridos. no haya perdido a alguien, ¿no? Sí. Entonces no me digan a mí que no ocurrió, sí ocurrió. Y sí existió y sí existió. Y tiene más los visos en un momento determinado de una guerra civil porque venimos de un origen, provenimos de un mismo reino, de una cultura, de una religión que era compartida, pero en lo que no estábamos de acuerdo es en el sistema de gobierno, ¿no? Reconocer al rey y reconocer esa estructura monárquica, y del otro lado algo que parecía en esos momentos extraño, la república. Pero ahí te voy a decir un tema. En 1810 y 12 se celebraron las famosas Cortes de Cádiz, donde Sí. Vicente Morales y Duales, Blas Sí, sí. Solacia, Dionisio Interyupanqui, Sí, la Pepa. participaron diputados, porque se aprobó el día de San José, ¿correcto? El día de San José, pues, la 19 de Constitución marzo. de la Pepa. 19 de marzo. Correcto, de San José. pero Fernando VII, que estaba preso, que Napoleón lo tomó preso, retorna al poder y lo primero que hace es derogar esta constitución, que fue la primera. Tuvimos un programa con primera constitución liberal. ex tribuno Víctor García Toma, y se reconoce que la primera constitución que tuvo el país fue la constitución De 1812. de 1812, que es una constitución que entró en vigencia para los peruanos. Fernando VII tiene una mala suerte, como sí decíamos hace un instante que tenían ellos todo a su favor, menos el destino. Algo similar va a ocurrir con Fernando VII. Tenía todo a su favor menos el destino. ¿Sí? Y el destino era que nosotros, Perú y la América entera, tenía que ser libre. Y tenía que ser fraterna porque somos iguales. Tenemos un origen común, ¿no?
un origen común en ese 99,9% del mismo código genético que compartimos con toda la humanidad. Así es. Entonces, y que no hay diferencias por color, idioma, religión, que yo soy más alimentación. blanquito, que yo no. Así es. Eso a mí me parece así es, no juega hoy. así es, así es, así es. Maestro, nos Así queda es. poco tiempo. Vayamos a la figura de uno de los monumentos más lindos que está en el Perú. Yo desde muy chico soy medio guamanguino, medio ayacuchano Muy también. bien, muy bien. Y siempre he visto ese monumento de Sucre en la plaza de Ayacucho. ¿Qué puedes decirnos de Sucre y su rol Mira, en este triunfo de las fuerzas patriotas? decisivo el rol de Sucre. Es más, el propio Bolívar, con toda la importancia de su pensamiento y de su labor en otras latitudes de nuestro continente, él reconoce la calidad, la capacidad y la importancia de Sucre en el triunfo de Ayacucho. Es verdad que producido el triunfo de Ayacucho, disciplinadamente Sucre informa a su superior y le dice: aquí está, no, usted, su excelencia, es el triunfador. Oye, seré yo el triunfador porque, entre comillas, soy el jefe, pero esta es tu obra. En buena cuenta es eso lo que transmite y es eso lo que uno puede advertir en Ayacucho, en el monumento que muy bien le corresponde a Hay una Sucre. ciudad en Bolivia, Sucre, Bueno, es la capital que de es la capital. Bolivia. Todo el mundo piensa que es La Paz, pero la No, capital, la es, capital es Sucre. la capital es Sucre, ¿no? Exactamente, La capital es Sucre. exactamente. Una figura realmente extraordinaria, muy atractiva, casi diríamos hollywoodense. Podría hacerse una película sobre el personaje de Antonio José de Sucre. Trágica, muere joven, en fin, tiene todos los elementos para que uno recuerde, salvando las distancias y proporciones, a un James Dean, ¿no? Pero en el caso de Sucre, pues estamos hablando no solo de una imagen, ¿no? Y de una Pero James elaboración, Dean era ¿no? un rebelde sin causa. Claro, no, aquí sí había mientras causa. que No, Sucre no, no. era un rebelde con una causa increíble. La causa de la libertad. La independencia. Correcto. No del Perú, la independencia de América Latina. Ese Señor. señor se la jugó a los 21 años. Él iba buscando, yendo al este del paraíso. Al este del paraíso. Tremenda película. ¿Sí o no? Sí, pero yo creo que Sucre merece una de esas películas. Muy bien. Realmente, si la figura de Bolívar es inmensa, la de Sucre no es menor. Lo que sucede es que Sucre, además, tiene algo que le faltaba a Bolívar: modestia. Sucre es genuinamente humilde, no tiene ningún problema en dar un paso al costado para que aparezca su jefe y se tome la fotografía. Pero el trabajo era de Sucre. Que la inspiración haya sido motivada por Bolívar, bien, pero el esfuerzo de Sucre. Muy bien. Hermosa tarde. Realmente. Muchas gracias, Jorge. Gracias por acompañarnos. San Borja te agradece. Y en Busca de la Memoria es eso, buscar temas tan importantes que han formado nuestra identidad. Como diría el maestro, ¿no? No somos ni nativos ni españoles. No somos ni vencidos ni vencedores. Somos peruanos. Somos sus hijos, somos sus herederos. Herederos de esa gloria. Sí. De esa gloria de la libertad de nuestros pueblos. Y seamos libres, seámoslo siempre. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Jorge. Gracias, San Borja. Gracias. Extraordinario programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.